Hola, bienvenidos al ciclo de sentencias. El día de hoy relatamos una sentencia la cual establece lo siguiente. La República Bolivariana de Venezuela, en su nombre el Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 24 de noviembre de 2009, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos URDD de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, escrito contentivo del recurso contencioso administrativos de nulidad interpuestos por los abogados tales y tales inscritos en el Instituto de Previsión Social de Abogados Impreabogados bajo los números tales y tales, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil tal, inscrita ante el juzgado de primera instancia en lo civil y mercantil de la circunscripción judicial del Estado de Carabobo en fecha tal, bajo número tal, tomo tal, tomo contra el acto administrativo contenido en la providencia administrativa número de fecha 28 de abril de 2009 dictado por la Comisión de Administración de Divisas CADIVI. En fecha 26 de noviembre del 2009 se dio cuenta a la Corte y se ordenó pasar el presente expediente al juzgado de sustanciación de este órgano jurisdiccional. En fecha 10 de diciembre del 2009 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos URDD de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo diligencia presentada por la abogada tal, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, mediante la cual solicitó la devolución del poder original que acredita su representación en la presente causa. En fecha 14 de diciembre del 2009, el juzgado de sustanciación de esta Corte admitió el presente recurso contencioso administrativo de nulidad y ordenó citar a la ciudadana fiscal de la República y a la ciudadana procuradora general de la República de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del decreto con rango, valor y fuerza de la ley orgánica que rige sus funciones, así como el ciudadano presidente de la Comisión de Administración de Divisas CADIVI, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 15 de diciembre del 2009 se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos URDD de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo diligencia presentada por la abogada tal, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, mediante la cual solicitó la devolución del poder original que acredita su representación en la presente causa. En fecha 15 de diciembre de 2009, vista la diligencia presentada por la apoderada judicial de la parte recurrente, en fecha 10 de diciembre de 2009, el juzgado de sustanciación de este órgano jurisdiccional acordó entregarle el original del poder solicitado previa su certificación. En fecha 16 de diciembre del 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos URDD de las Cortes Primera y Segundo de lo Contencioso Administrativo diligencia presentada por la abogada tal, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, mediante la cual solicitó la acumulación del expediente número tal a la presente causa. Reconstituida la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 20 de enero de 2010, en virtud de la incorporación del abogado tal, quedó integrada su junta directiva de la siguiente manera: por los jueces presidentes, juez vicepresidente y la jueza tal. En fecha 26 de enero de 2010, el juzgado de sustanciación de este órgano jurisdiccional acordó remitir el presente expediente a esta Corte a los fines legales consiguientes. En fecha 3 de febrero del 2010, el juzgado de sustanciación de esta Corte revocó por contrario imperio
el auto dictado en fecha 26 de enero del 2010, hasta tanto no constara en el expediente las notificaciones ordenadas en fecha 14 de diciembre del 2009. En fecha 8 de febrero del 2010, el ciudadano alguacil del juzgado de sustanciación de este órgano jurisdiccional consignó oficio de notificación dirigido al ciudadano presidente de la Comisión de Administración de Divisas CADIVI. En fecha 23 de febrero del 2010, el ciudadano alguacil del juzgado de sustanciación de esta corte consignó oficio de notificación dirigido a la ciudadana Procuradora General de la República. En fecha 9 de marzo del 2010, el ciudadano alguacil del juzgado de sustanciación de este órgano jurisdiccional consignó oficio de notificación dirigido a la ciudadana Fiscal General de la República. En fecha 15 de marzo del 2010, el juzgado de sustanciación de esta corte ordenó remitir el presente expediente a este órgano jurisdiccional. En fecha 22 de marzo del 2010, esta corte se abocó al conocimiento de la presente causa. En fecha 5 de abril del 2010, se designó ponente al juez tal a quien se ordenó pasar el presente expediente a los fines de que la Corte dicte la decisión correspondiente. En fecha 6 de abril del 2010, se pasó el presente expediente al juez ponente. En fecha 4 del 2010, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos URDD de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencia presentada por la abogada María Páez Pumar. Actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, mediante la cual solicitó el abocamiento de esta Corte a la presente causa, así como se acuerde la acumulación del expediente al expediente tal. En fecha 17 de enero del 2011, se recibió en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos URDD de las Cortes Primera y Segunda de lo Contencioso Administrativo, diligencia presentada por la abogada tal, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, mediante la cual desiste el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto. Realizado el estudio de las actas que conforman el presente expediente, pasa esta Corte a decidir previa a las consideraciones siguientes. De recurso contencioso administrativo de nulidad. En fecha 24 de noviembre del 2009, los abogados tales y tales, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil tal, interpusieron recurso contencioso administrativo de nulidad contra la providencia número tal, de fecha 28 de abril de 2009, emanada por la Comisión de Administración de Divisas CADIVI, con fundamento en las siguientes razones de hecho y de derecho. Indicaron que en fecha 29 de abril de 2008, la empresa recurrente presentó por ante ese operador cambiario y para CADIVI una solicitud para la aprobación del suministro de dólares a la tasa oficial de cambio, con el objeto de proceder al pago de dividendos decretados en la asamblea en fecha tal, en la cual se aprobaron los estados financieros al cierre del ejercicio concluido el 30 de septiembre del 2007 a sus accionistas de parte correspondiente a dichos dividendos, por tratarse de un inversionista extranjero debidamente registrado por ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras, con titular 49.99 de las acciones de la empresa citada. Dicha solicitud quedó distinguida con el número tal. Manifestaron que en fecha 27 de mayo de 2009,
La representada fue notificada de la providencia tal, de fecha 28 de abril de 2009, conforme a la cual se niega el otorgamiento de las divisas solicitadas, negativa esta que se fundamenta en una serie de consideraciones relativas al derecho de dividendos, acordados el día 29 de septiembre de 2006 sobre utilidades no distribuidas determinadas con base en los balances y cuentas de resultados elaborados sobre cifras históricas por 34 millones bolívares, correspondiente por 34.025.874 bolívares. 34.025.874 bolívares, correspondiente a los resultados históricos del ejercicio terminado el 30 de septiembre del 2005 y cuyo efecto en las utilidades no distribuidas ajustadas por la inflación al 30 de septiembre del 2007, según lo señalado por Cadivi, causa déficit, por lo cual, a decir del mencionado ente, no se dispone de un saldo, o mejor dicho, de utilidades líquidas y recaudadas para poder realizar el decreto de dividendos sobre las utilidades no distribuidas ajustadas por la inflación al 30 de septiembre del 2007, por la cantidad de 13.121.000 bolívares. Esta decisión se produjo simultáneamente con la decisión sobre un recurso jerárquico en relación con la negativa a la autorización para la adquisición de divisas por el pago de dividendo correspondiente al ejercicio concluido el 30 de septiembre de 2006, con idéntico fundamento. Denunciaron que se evidencia en la providencia una flagrante violación del principio contenido en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, según el cual los actos administrativos de carácter particular deben ser motivados, debiendo hacer referencia a tal efecto a los hechos y los fundamentos legales del acto. Podemos observar que la providencia no contiene dentro de su motivación fundamento legal alguno, ya que se apoya en los principios generales de contabilidad que no constituyen fuente de derecho alguno. Expusieron que la providencia expresa literalmente que la empresa realizó una compensación del déficit en fecha 13/9 del 2007 por el mismo monto del decreto de dividendos realizado en base a los estados financieros históricos de 2006, lo cual para efectos contables no es procedente, por cuanto la empresa no refleja un déficit al 13 de marzo del 2007. Dicha compensación fue realizada con el fin de subsanar el efecto del decreto de dividendos por el monto de bolívares 15.234.738 bolívares que causó sobre las utilidades retenidas no distribuidas a valores contantes. Arguyeron que los argumentos utilizados por Cadivi para negar a la empresa en cuestión la autorización de adquisición de divisa AAD se centra en la declaración de principios de contabilidad de PC número 10, en específico en sus párrafos 92 y 90, los cuales disponen que el único destino posible de la actualización del capital en su conversión en capital social y que los estados financieros expresados en cifras históricos no proporcionan información adecuada para la gestión empresarial en aspectos como el pago de dividendos que no descapitalicen las entidades. Expresaron que el hecho de haber realizado la empresa citado el decreto de dividendo en base a las utilidades históricas de la empresa y la compensación del déficit, disminuyendo la actualización del capital social de la empresa, incumple según Cadivi el principio de consistencia contenido en los principios de contabilidad generalmente aceptados,
Dicho principio está referido a la uniformidad de criterios escogidos para las mediciones y presentación de información contable. Esto debido a que se encuentran calculados en base a la utilidad acumulada, es decir, a valores históricos de la empresa, por lo que en criterios de CADIVI carece de consistencia en la determinación de la renta contable susceptible de decreto de dividendos, ya que los decretos anteriores fueron calculados en base a los estados financieros ajustados por efecto de la inflación y de acuerdo con la Declaración de Principios de Contabilidad DPC número 10. Arguyeron que CADIVI cree evidenciar del análisis de la solicitud presentada por la empresa recurrente el incumplimiento del principio de razonabilidad, también contenido en los principios de contabilidad generalmente aceptados, el cual implica la proporcionalidad entre la regla contable a aplicar y los fines que se persiguen con ella. Esgrimieron que la decisión recurrida pretende motivar su negativa de autorización de adquisición de divisas por parte de la empresa recurrente con base en normas que no son vinculantes ni atributivas de competencia a favor de CADIVI. Y por el contrario, con la decisión no se evidencian razones fácticas ni derechos que justifiquen la existencia de alguna violación o incumplimiento de la normativa que regulan el régimen de control de cambios vigente, y en especial la normativa que se refiere la Providencia número 56, que son en definitiva las normas con base a las cuales CADIVI puede justificar una decisión desfavorable a los administrados relacionados con el decreto de dividendos o la reducción de capital. Indicaron que la Providencia pretende justificar su motivación invocando para ello lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pero pareciera que la Providencia ignora que esa misma disposición legal limita tal facultad al ámbito de las competencias del órgano administrativo que le corresponda decidir. Manifestaron que el acto administrativo impugnado incurre en una errada apreciación de los hechos y aplicación del derecho, llegando incluso a asumir potestades que no le han sido atribuidas por ley CADIVI, todo lo cual vicia el referido acto administrativo en su elemento subjetivo. Adujeron que intenta la Providencia justificar su argumentación invocando lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y lo dispuesto en el artículo 307 del Código de Comercio. Sin embargo, estas normas de ninguna manera prevén como consecuencia jurídica la negativa o rechazo de la autorización de divisa. Expresaron que el acto recurrido no motiva su negativa en el incumplimiento de la normativa relativa al régimen de control de cambio y por el contrario cita una obligación legal de carácter fiscal que le corresponde a otro órgano de la Administración Central vigilar su cumplimiento, el CENIA, pretender exigir a los fines de la autorización de liquidación de divisas cumplir con metodologías contables vinculantes únicamente a los fines de la determinación de obligaciones de carácter fiscal y no prevista expresamente en las obligaciones relacionadas con el régimen de control de cambios, implica una extralimitación de atribuciones que vicia de nulidad absoluta el acto recurrido. Así, solicitamos sea declarado. Denunciaron que la Providencia se encuentra viciada de nulidad absoluta
en su elemento subjetivo por incurrir en una extralimitación de atribuciones a pretender aplicar en materia de control de cambio disposiciones legales que le corresponden a otro órgano de la administración, por incurrir en una usurpación de funciones al pretender desconocer la validez del decreto de dividendo, asumiendo atribuciones jurisdiccionales de los tribunales mercantiles y en definitiva por motivar la decisión recurrida en base a principios contables que no son normas de derecho y que no autorizan ni legitiman la actuación del órgano que dictó la providencia, y así solicitamos sea declarado. Señalaron que la argumentación contenida en la providencia administrativa que objeta la compensación del déficit con el objeto de subsanar el efecto del decreto de dividendo es apreciada por Cadivi como un manejo contable de las cuentas patrimoniales destinadas a generar utilidades y a obtener de ellas sobre utilidades inexistentes las autorizaciones para adquirir dólares a la tasa oficial del cambio, lo cual resulta una errada apreciación de los hechos, nada más alejado de la realidad. En primer lugar, las operaciones contables realizadas en el balance no son las que dan origen a los dividendos, para los cuales la empresa recurrente solicita autorización para la adquisición de divisa a la tasa de cambio para así efectuar su pago. Bueno, qué interesante. Podemos ver cómo se vincula las normas contables con lo que es los principios contables, con lo que es los principios jurídicos. De esta manera, pues, esta es la primera parte de esta sentencia de esta empresa recurrente. Bastante interesante el tema. De alguna manera, recuerden, soy el Magíster Oscar Correa. Si desean mayor información, mi correo es conocimiento2@hotmail.com.